Pues nada, vamos a empezar. He de deciros que en todo este rato he tenido no sé cuántas peticiones de no sé cuántos temas que les gustaría que hablaran. La verdad es que han sido tan variados que me tendré que decidir por alguno. Sabéis, no he traído todo el material de todo lo que he estado haciendo a lo largo de estos años. He traído solo alguna parte, que es lo que iba a tratar durante estos días aquí. Me han pedido temas tan variados que de ellos no he podido traerlo todo, ni mucho menos. Pero creo que quizás habrá algo que os puede llegar a interesar. Esto que vamos a ver hoy es una parte, de hecho la parte final de un tema, Apocalipsis 18. Y no sé si ahora tenéis mucho sueño, porque si no lo tenéis, quizás os viene, porque habrá bastante lectura. Pero creo que es una lectura necesaria, porque vamos a tratar de un tema relacionado con Apocalipsis 18, que muchas personas, muchos adventistas también, cuando leen Apocalipsis 18, no se dan cuenta verdadera de algo que está haciendo mención este texto y que Elena White estuvo tratando. He de deciros que es quizás el tema que prácticamente, bueno, uno de los dos temas que marcó mi sentencia dentro de la Iglesia de la denominación oficial. Porque Apocalipsis 18, cuando analizamos el texto bíblico y cuando analizamos los escritos de Ellen White que hablan de Apocalipsis 18, dice cosas tan fuertes, tan claras y contundentes, que molesta. Pero no por eso nos lo hemos de callar, porque escrito está. ¿Tenéis Biblia? Pues ala, a coger la toca, que así no os dormiréis tanto. Apocalipsis 18. Vamos a leer nada, muy poquito, al menos de las Biblias ahora. Supongo que vuestras Biblias, si son quizás la versión Reina Valera de 1960, que suele ser la más difundida normalmente, tiene un subtítulo al empezar el capítulo que dice La caída de Babilonia. Pues mirad cómo empieza. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice después de lo que acontece, que nos está describiendo el capítulo anterior, que aparece otro ángel. ¿Cuántos ángeles han aparecido en escena hasta este momento? 3 y ¿no? Este es el cuarto ángel. ¿Sabéis? Una vez me quedé muy sorprendido haciendo unas conferencias en una zona de Madrid, porque iba a presentar algo relacionado con el mensaje del cuarto ángel. Y me dijeron, no hay 4. ¿Qué dice? Son 3 ángeles. Y le dije, ¿3 más 1? No, son 3. ¿Sabéis? Elena White escribe muchas veces del mensaje del tercer ángel. Pero hablando del mensaje del tercer ángel, incluye al cuarto como si también fuera el tercero. Y a veces lo separa totalmente. Pero eso sí, siempre queda claro que va totalmente asociado a potenciar el mensaje de los 3 ángeles. Y especialmente el último, porque el cuarto es cuando recoge toda la fuerza de ese mensaje, lo multiplica y lo lanza con un poder extraordinario. Porque dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Os recuerda alguna escena esto? Otro pasaje bíblico donde algo de tierra queda lleno de gloria.
nos estamos acercando a una fecha que el mundo celebra normalmente como la Navidad. ¿Y qué celebran? ¿Recordáis que, bueno, aquí no sé si es tradición, en España es tradición y es algo que viene de San Francisco de Asís, hacer pesebres? He visto viniendo cuando me traías para acá, precisamente que había un pesebre de unas figuras grandes en la carretera. Pues bien, esto allí es mucha tradición. Y si recordamos la escena, en un pesebre, ¿qué figuritas ponen? Y después de todo ese arsenal animal y a José, María, el niño, ¿hay alguien más? Hay los ángeles, bueno, hay uno allí que suele pulular por allí arriba, hay los famosos Reyes Magos que llaman, y hay algún pastorcillo. Bueno, hay pesebres en los que no ponen los pastorcillos, se los olvidan. Pero precisamente fue en esos momentos, cuando los pastorcillos estaban en esas laderas, en esas colinas, apacentando su rebaño, la cual cosa denota que no era invierno y menos el 25 de diciembre, porque se hubiesen quedado de una pieza allí. Resulta que ellos están hablando de algo que los demás no hablan. Cuando hay señores fariseos y señores conocedores de las Escrituras, no están hablando de lo que están hablando ese grupito de pastores. ¿Sabéis de qué era? La venida del Mesías. ¿Cuándo vendrá el Señor? Y ellos tenían su corazón y lo que emanaba de él allí, tratando sobre eso, mientras los dirigentes religiosos lo tenían en otras historias. Y cuando ellos están allí reunidos, ¿qué aparece? Un gran resplandor también. ¿Y qué les anuncia? Claro, reciben el mensaje más maravilloso que generaciones y generaciones de ese pueblo esperaban haber recibido. Y lo recibieron los que menos esperaban que recibirían nada. La chusma que consideraban los dirigentes. Pues ellos recibieron también de ángeles la luz que alumbró desde el cielo, la gloria. Mirad cómo a veces los textos bíblicos enseguida por conceptos nos remiten a otros pasajes bíblicos. Y curiosamente, eso fue en la primera venida de Jesús. Y Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, ¿a qué apunta? A la segunda venida. Mirad cómo empieza 18:1, precisamente así. La historia se vuelve a repetir. Si la historia se vuelve a repetir, entonces uno piensa, esa luz la recibieron la chusma. Los que eran considerados como, pastores, fuera de aquí, estorbáis, dais asco, siempre vais sucios, oléis a ganado, a oveja. ¿Y qué decía Elena White? ¿Quién recibiría la luz al fin de los tiempos? ¿Quién daría el mensaje final a este mundo? Los laicos. ¿Pastores? No, quizá alguno. Los laicos. Y laicos que quizás son personas que no tienen ni cargos en su iglesia, a saber. Pero ¿creéis que a Dios le importa en verdad si uno es un escriba, un fariseo, un teólogo, un máster de no sé qué? ¿Qué miró Dios? ¿Sabéis? Elena White describe que cuando el ángel desciende para dar las buenas nuevas, va buscando y no encuentra a quién decírselo porque todos están en su mundo. Y cuando ya casi lo da todo por perdido,
Ve a los ángeles, ve a los pastores que están anhelando el nacimiento del Mesías, el Salvador. Y por fin tiene alguien a donde ir y darle un mensaje especial de buena nueva. Un mensaje que debería cambiar el mundo en su momento. Ahora la historia se va a repetir, o se está repitiendo ya. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué tiene que ver aves aborrecibles con Babilonia y que ha caído? Automáticamente, cuando hablamos de Babilonia, ¿cómo lo encasillamos en profecía? ¿Qué es Babilonia? Es una confusión, eso significa, en definitiva, pero ¿de qué además? De cuestión religiosa. ¿Qué creían las doctrinas de Babilonia? Sí, paganismo. ¿Y qué más? Espiritismo. Sus creencias estaban basadas en astrología, adivinaciones, cultos al sol, y tenían unas creencias que para nada eran la verdad bíblica. Y resulta que en este contexto nos dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuáles eran las aves inmundas y aborrecibles según Levítico 11? ¿Recordáis algún tipo de ave en especial que os llame la atención cuando leéis Levítico 11? Había buitres y cosas de esas, sí. Pero había uno que resulta que está siendo utilizado desde hace muchos años en la gente del mundo oscuro, el búho. El búho. Y lo vimos precisamente en la otra temática presentada anteriormente, ¿verdad? ¿No os da esto ninguna pista? Están utilizando a alguien que utiliza búhos. Todo lo que va relacionado con el mundo del espiritismo, en definitiva. Luego hablaremos quién está utilizando búhos de un modo más claro. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mirad cómo la denuncia de este ángel se corresponde con el mensaje del segundo ángel. Va bastante aproximado, pero va añadiendo cosas. Alguien ha fornicado. ¿Y fornicar qué es? Un ayuntamiento ilícito. No tocaría hacerlo. Pero por si fuera poco, resulta que alguien se ha enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Y quiénes son estos? Los define como los mercaderes de la tierra. ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra? Los que podemos tener quizás un pequeño negocio de cualquier cosa en una esquina. Estos son los pequeños comerciantes que se sacan la vida como pueden, ¿verdad? Los grandes mercaderes de la tierra son personas que tienen instituciones de empresas tan grandes que dominan economías, son capaces de manipular gobiernos, capaces de hacer callar a personas y algunos sacárselos de en medio. ¿Y estos a qué pertenecen? Sociedades secretas. Los grandes mercaderes de la tierra son aquellos que hacen tratos a través de sus grandes negocios con el mismísimo Vaticano. ¿Sabéis?
Este mundo tiene grandes estratos económicos que la gente de a pie no nos enteramos de nada. Transacciones comerciales con un numerito delante y tantos ceros detrás, de los cuales no llegamos a imaginarnos las cantidades, y que están causando graves problemas en muchos gobiernos, en muchos países, de las cuales son capaces de hacerlos tambalear como les da prácticamente la gana. Y lo curioso es que trabajan conjuntamente, sociedades secretas con Vaticano. Nosotros a lo largo de las temáticas hemos ido demostrando cómo esto es un hecho, es una realidad, no es ciencia ficción. Lo peor es que esto no interesa que se sepa. Pero ¿sabéis lo mejor? Es que había alguien que en los años 1800 y pico ya nos estaba diciendo que esto iba a ser así. ¿Os imagináis quién es? Ellen White. Pues esto, que pertenece a la última porción de esa temática de Apocalipsis 18, nos va a llevar a entrar en la lectura de Mensajes Selectos, tomo 2. ¿Lo tenéis este libro en vuestras casas? Si lo tenéis, desempolvadlo bien. Hoy vamos a leer porciones y otras lecturas, otros escritos de Ellen White, que tienen que ver precisamente con las sociedades secretas, pero en vinculación con algo, con Apocalipsis 18. Mirad que si esto es Apocalipsis 18 y nos está hablando de esta situación, ¿qué quiere decir? ¿Qué debemos hacer? Esto es un mensaje que dice que viene con gran poder para que la tierra que le suceda sea alumbrada con su gloria. Por tanto, cualquier adventista debería estar versado en esto, para decírselo a todo el mundo voz en cuello. Porque este es uno de los últimos mensajes que va a recibir este mundo como amonestación. Directamente para los que están en Vaticano y sociedades secretas, de los cuales participan también protestantes y otros. Sabéis, antes fuera estaba hablando con algunas personas y les estaba comentando un dato que muchas veces se desconoce. El mundo del Islam también tiene mucha masonería. Siria es un foco central de la masonería en Oriente Medio. Y ahora ya veis los problemas que están atravesando por circunstancias que les han montado alrededor. Pero si nosotros sabemos que el mensaje de Apocalipsis 18 debe ser un mensaje que tiene que causar estragos en este mundo, debemos conocerlo y debemos decirlo. Pero para eso quiere decir que cada uno de nosotros deberemos formarnos en esos conceptos. Pues bien, mirad qué nos decía Ellen White en este capítulo. ¿Deberían los cristianos ser miembros de sociedades secretas? Por cierto, no sé si os habéis fijado, ¿qué capítulo es el que hemos estado leyendo esto? 18. Esta semana estábamos comentando también que es extraño que los que escribieron o hicieron los apartados en capítulos y versículos coincidieran precisamente algunos textos con un número de capítulo y un número de versículo que si tú sabes qué significan esos números dices, vaya casualidad. Apocalipsis 18. 18, ¿qué es? ¿Lo recordáis? 6, 6, 6. 6 más 6 más 6, o 6 por 3, 18. ¿Y el 666 es el número de quién? De la bestia. ¿Y de quién está hablando? De la bestia. De la bestia.
de la bestia conectada al mundo oscuro más impresionante que son las sociedades secretas. Los números en la Biblia a veces no están puestos por casualidad. Pues bien, mirad qué nos dice todo esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. A veces estos textos, cuando los leemos, los cogemos para decir, no, tú no te puedes casar con alguien que no cree como tú, y ya está. Bueno, es verdad, pero eso tiene mucha más aplicación. Y mirad dónde lo está colocando Ellen White. ¿En qué contexto? ¿Se va a unir el cristiano a sociedades secretas? La justicia con la injusticia. Cristo con Belial, o sea, con Satanás. ¿Puede ir junto? Imposible. Antes habíamos hablado de infiltración en las iglesias adventistas por parte de jesuitas, por parte de masones. Esto no debemos olvidarlo, porque es un hecho. Y esto es algo que ella denunciaba en general y que por desgracia ha llegado a acontecer. Quizás sería conveniente preparar algún tipo de tema donde viésemos qué tipo de gestos utilizan estas personas, que a veces pueden delatarlos de modo bastante claro, o qué mensajes llegan a dar, o dónde encaran ellos la situación para ir conduciendo a la iglesia, porque debemos estar atentos a esas cosas, y si no lo conocemos, va a ser cuando nos pueden ir desviando del modo más sutil. La orden del Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en la que las partes están en íntima vinculación y que requiera armonía de espíritu y acción. El Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras. No debían casarse con las mujeres de estos, ni darles las suyas en matrimonio, ni formar ninguna clase de asociación con ellos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Asera. ¿Quién era Asera? ¿Sabéis quién era Asera? Asera es una divinidad femenina que a lo largo de los años y de las civilizaciones tuvo distintos nombres. Y empezó con una señora llamada Semiramis. Semiramis, esposa de un señor que seguro que conocéis todos, Nimrod el cazador. Y que, bueno, por allí aparece un hijo que resulta que no es de Nimrod, porque Nimrod ha fallecido y esta señora queda embarazada y empieza a montarse una película ella sola increíble. Resulta que dice que cuando su esposo se ha muerto, se ha ido allí y es el sol, y los rayos del sol la fecundaron, y su hijo nace de ella siendo virgen.
¿Qué cosas? ¿Os suena de algo todo esto? Pues sí, con el paso de los años, esa Trinidad, pasan a ser adorados. A tal punto que todas esas culturas que surgen de un mismo lugar, llamado Torre de Babel, ¿qué hacen? Se esparcen por toda la tierra. Y por donde se van esparciendo, se llevan con ellos en su mochila esas mismas creencias. Y esas creencias, cada uno las va evolucionando, a veces en modo distinto, y les van cambiando el nombre. Y van pasando culturas, van pasando pueblos. Y resulta que Semiramis pasa a llamarse Asera, Astarte, Diana de los Efesios, ¿os suena, verdad? Eran lo mismo. Virgen María en el catolicismo. Sí, es lo mismo. No estoy diciendo que María no era virgen cuando tuvo a Jesús. Pero mirad cómo Satanás, que de tonto no tiene un pelo, ¿qué hizo? Sabiendo que Jesús nacería de una virgen, trazó toda una trama a través de una historia de antaño para terminar dándoles un conocimiento y apartar a la gente de la verdad. Y os preguntaréis, ¿y cómo supo Satanás que Jesús nacería de una virgen? Si la Biblia no existía. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué pasa? ¿Que Satanás es adivino? ¿Es Dios? No. ¿De dónde sacó Satanás esto? Satanás lo sacó del cielo. Diréis, vale, porque como estaba en el cielo, se enteró del plan de restauración, de restablecimiento del ser humano. No, porque se lo ventilaron del cielo. ¿Cómo lo supo? Pues Satanás hizo algo que nosotros no hacemos, sobre todo viviendo en ciudades, y es mirar el firmamento, mirar las constelaciones. Toda la Biblia, todo el mensaje de salvación del hombre que está aquí, estaba escrito en otro lugar, en las constelaciones del cielo. ¿Por qué creéis que una se llama Virgo, por ejemplo? Virgen. ¿Por qué creéis que hay la de Orión? Y así hay la de Libra y tantas más. No os estoy hablando de astrología, os estoy hablando de astronomía. La astrología es la derivación que Satanás ha hecho de eso que Dios creó para darle el evangelio a Adán, que solo debía mirar las estrellas para ver todo el plan de salvación que Dios había provisto para el hombre, leyendo en la forma de las constelaciones todo el mensaje de redención. ¿Y Satanás qué hizo aprovechando eso? Primero supo con toda claridad qué iría sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad para que el hombre pudiese ser salvo. Y segundo, torció todo lo que veía allí y llevó a la gente no a la astronomía y a la ciencia divina que se podía leer allí. Los desvió y creó la astrología. Y de allí surgió que, mira, si has nacido tal día, tal hora y no sé qué, a ti te toca este signo y la influencia con el otro va a hacer que tú seas así, asá y no sé qué. Lo desvió todo y llevó a la gente al culto del espiritismo. Pero Satanás no inventó nada, lo plagió y como siempre le dio su toque magistral para desviarlo todo. Encontraréis temas de los cuales presentamos las constelaciones del cielo respecto al Evangelio. Y vais a ver cómo incluso los nombres de las estrellas que aún ahora mantienen nos estaba dando mensajes increíbles al respecto. Pues bien,
Resulta que Asera nos ha llevado a hablar de todo esto que no tenía previstos hablar ni de casualidad. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿El Señor está preocupado por su pueblo, sí o no? Claro que lo está. A tal punto que sabe que su pueblo debe ser distinto, debe ser un pueblo especial, un pueblo que tenga el verdadero conocimiento. El Señor vuelve a declarar por medio del profeta Isaías: reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Qué nos está indicando hasta aquí? ¿Importa mucho lo que hagan nuestros enemigos, en definitiva? ¿Todo lo que preparen contra nosotros? Porque Dios está con nosotros. Y otro texto que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si vamos avanzando, nos dice: hay quienes preguntan si es propio que los cristianos pertenezcan a la francmasonería y a otras sociedades secretas, que los tales consideren los pasajes que acabamos de citar. Si somos cristianos, debemos serlo en todo, y debemos considerar y obedecer el consejo dado para hacer de nosotros cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. ¿Por qué Elena White dijo todo esto? Cristianos y masonería o sociedades secretas, ¿cómo que no? Vimos cómo se formó Estados Unidos el otro día, ¿verdad? ¿Quiénes eran su base, en definitiva? Pues gente que estaba puesta en sociedades secretas, y algunos con muy buenas intenciones, pero quizá no todos. ¿Y esta nación donde estáis no tiene bien considerado acaso las sociedades secretas a la masonería? Yo me pude enterar desde allí que a veces en los currículums aparecen hasta a qué logia ellos pertenecen. ¿Por qué? Porque está bien considerado. ¿Y por qué está bien considerado? Porque hacen obra filantrópica, de ayudar a los demás. ¿Eso es malo? ¿Verdad que no? ¿Quién va a decir que eso es malo? Nadie. Pero detrás hay más cosas que la gente normalmente ignora. Antes os he hablado de el culto a Asera, el culto anterior cuando nos remontamos a Babilonia con Semiramis, cómo quedó fecundada, y el obelisco que ellos utilizan en sus simbologías es precisamente considerado ese rayo de sol. Ese rayo de sol que fecunda algo que hay en círculo a su alrededor. Lo estuvimos mostrando, el obelisco con una redonda alrededor, ¿verdad? Una cosa significa el órgano masculino y el otro el femenino. Un acto sexual. Y eso es lo que ellos celebran con esto. Por tanto, siguen dando crédito que su creador, ¿quién es? ¿Dios? No. Alguien se apoderó de un símbolo que el Señor también usa en la palabra: el sol. ¿El sol de justicia quién es? Cristo. ¿Y qué símbolo utilizaban los jesuitas? ¿Lo recordáis? El sol. Y resulta que sus creencias por detrás son espiritismo. Entonces, ¿ese símbolo es de adoración al sol? Cuando veis al papado
que suele ir con algo así, que es redondo y unos rayos alrededor, ¿qué es? ¿Un espejito en el cual se va a mirar el Señor que lo lleva? No. Es el símbolo del sol, el símbolo de su Señor. Cuando vais a una iglesia católica, que suelen ser oscuras y grandes, normalmente, al menos las antiguas, ¿qué soléis ver en algún lugar en concreto de la fachada? Un rosetón, ¿verdad? ¿Y qué entra por ese rosetón que es de forma circular? Los rayos del sol. ¿Qué están haciendo simbólicamente allí? Pues la fecundación una vez más. Bueno, pues están teniendo la adoración a Satanás. Y los pobres feligreses y muchos curas ni lo saben. Pues bien, el pueblo que Dios tiene en el mundo es el instrumento humano que debe colaborar con las influencias divinas para la salvación de los hombres. Cristo dice a las almas que se han unido a Él: sois uno conmigo, colaboradores de Dios. Dios es el gran actor invisible y el hombre es el humilde instrumento visible, y solo en colaboración con las inteligencias celestiales puede éste hacer algo bueno. Únicamente cuando la mente es esclarecida por el Espíritu Santo, los hombres pueden discernir la influencia divina. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue ese esclarecimiento mental? Mirad, ¿qué hacen las creencias del mundo oriental? ¿Cómo consiguen sus esclarecimientos mentales? Empiezan a ponerse con piernas cruzadas, postura así, yoga, la postura del loto. Bien, así dice que tienen esclarecimiento mental. ¿Habéis mirado cómo es la postura del loto? Todos la sabéis, ¿no? Eso que se sientan así, con los codos apoyados y haciendo una cosita así. Trazad una línea. Ellos mismos ya se encargan de dibujar una luz que baja y los coge enteros. ¿Qué forma tiene? Triángulo, piramidal. Así ellos consiguen el esclarecimiento mental, dejando su mente en blanco y ya la hemos liado. ¿Sabéis? El cristiano jamás debería participar de estas cosas. Un día me quedé realmente perplejo cuando vi en libros adventistas portugueses que se estaba hablando de los beneficios del yoga. Y se convocó a alguna reunión también, y se quería hacer también en España, que, a hacer yoga. ¿Pero esto qué es? ¿Esclarecimiento mental de este tipo necesita el pueblo de Dios? ¿Cómo se esclarece la mente del pueblo de Dios? Por el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo trabaje aquí, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos. ¿Cómo nos limpiamos? Con una ducha diaria, ¿no? Y por dentro, ¿cómo lo hacemos? Claro, debemos prepararnos en todos los sentidos. Y para tener claridad mental, el diablo, que no es tonto, ¿qué hace? ¿Qué dieta llevan los orientales? Son vegetarianos. Y diréis, ¿cómo puede ser? Si Satanás lo que quiere es la confusión y el embotamiento mental, ¿por qué esos son vegetarianos? Mirad, Satanás está trabajando de dos modos. Un modo es: comed cerdo tanto como podáis para que seáis más tontos. Sí, porque el cerdo es un alimento que, además de entorpecer y dañar tu cuerpo, afecta tu mente, provoca, y Elena White lo dice, que seamos más cortos mentalmente. Sí, entenderéis muchas cosas de algunos países donde consumen tanto cerdo, precisamente.
Pero también Satanás procura que la gente beba alcohol, que fume, que coma cosas que no tocan. ¿Y qué va sucediendo en sus mentes? Embotamiento. Porque el cuerpo se nutre de lo que ingieres. Y la sangre que generas, la energía que llegas a tener con ciertos alimentos, con otros, adiós muy buenas. Se van. Pues sí, eso lo procura Satanás. Tiene a una parte del mundo cogida por la glotonería y a la otra parte la coge por un camino que teóricamente es bueno, y es comer sano. Y diréis, ¿y cómo los coge por allí? Satanás sabe, porque conoce nuestras mentes, cómo hemos sido creados. Sabe que si nosotros nos cuidamos, si comemos lo que hemos de comer, si nos cuidamos en general, ¿qué va a pasar con nuestra mente? Estará más abierta, el canal estará limpio y la información que te quiera dar te va a entrar hasta la yugular, vamos. Dios no aconsejó a su pueblo que se cuidara. ¿Por qué? Porque su mensaje, su palabra, lo que nos quiere transmitir el Espíritu Santo lo vamos a captar mucho mejor, con más profundidad. Pero Satanás ha hecho lo mismo en el mundo oriental, porque por el mismo canal o habla Dios o habla Satanás. Es como un conducto. Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos la capacidad de coger y hacer clic, me interesa que hable este, clic, me interesa que hable el otro. Y si nos metemos en lo que no toca, el clic va al lugar equivocado. Y ellos es lo que les sucede. Tienen un canal tan limpio que son capaces de percibir cosas sensoriales sumamente extrañas, satánicas, que otros no pueden percibir. Por eso, supongo que quizás habréis conocido personas que empiezan a hacer yoga y al cabo de un tiempo, si les preguntas, te dicen, cuando les cuestionas, ¿y no has visto nada raro? Os lo digo porque, como he estado siempre en el mundo de gimnasios, he tenido que aclarar muchas veces a personas que querían hacer yoga que no lo hicieran. Y cuando les he preguntado si ellos habían hecho algo de esto o a alguien que ellos conocen, cuando les preguntas, ¿y habéis visto algo extraño? A mí me han dicho que sí. Sí. Han tenido unas sensaciones extrañas, han visto algo que normalmente no veían con los ojos físicos. ¿Qué era todo eso? Asunto de espiritismo. Habían abierto su canal que difícilmente podrán volver a cerrar. No imposible, pero difícilmente. En eso se basa mucho el mundo pentecostal, ¿lo sabíais? El mundo pentecostal está hecho de tal modo que las mentes de las personas abran sus canales y a partir de allí es cuando suelen tener pues sensaciones, apariciones y actúan con milagros, etcétera, etcétera. Esa energía que les está circulando no suele ser la de Dios. Por eso es importante que sepamos dónde conectamos nuestro canal. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Os dais cuenta del lenguaje que está utilizando aquí el Señor? El ojo y la luz. ¿Dónde ubicáis vosotros el ojo que Cristo está hablando aquí? Evidentemente, cuando leemos enseguida pensamos, el ojo, tenemos dos, Tenemos dos ojos normalmente, claro. Y a través de los ojos vemos, y la luz, cuando nos entra por los ojos, se procesa todo y vemos imágenes aquí detrás. ¿Dice los ojos? Dice el ojo. ¿Por qué Jesús habla en singular y no en plural si hay dos ojos?
porque Jesús estaba utilizando un lenguaje que los cristianos a veces no nos damos cuenta, pero sabéis, estos textos son utilizados por la gente del mundo gnóstico para decir que en verdad lo que Jesús estaba refiriéndose era algo más que un asunto físico, y no van mal encarados. Nosotros tenemos una parte en el cerebro por donde se recibe todo el mensaje del Señor, donde se recibe la luz. Pero cuidado, porque ese mismo punto es por donde tú ves, recibes la luz del enemigo si no estás en consonancia con Dios. Mirad cómo Satanás conoce muy bien las cosas, y toda la simbología que utiliza el lado oscuro está dando directrices claras de muchas cosas que a veces el cristiano desconoce. Y si nuestra luz se convierte en tinieblas, ¿cómo seremos una luz para el mundo? Ella va hablando aquí sobre todas este tipo de funciones. Y empieza a hablar sobre las sociedades secretas. Describe que son lugares donde se hacen reuniones. ¿Y qué hacen en esas reuniones? ¿Sabéis algo de qué hacen en esas reuniones? Pues en esas reuniones se concentran en lugares para comer, para beber, para trazar ciertos planes. Deben pagar una cuota para eso. Y Elena White nos venía a decir, mirad, estaba escribiendo a alguien que sabía de qué iba el asunto, ¿Está usted sirviendo, honrando y magnificando a Dios, o bien lo está deshonrando y está pecando contra Él? ¿Está usted recogiendo con Cristo o está esparciendo? Todo el pensamiento, la planificación y el fervoroso interés dedicados a esas organizaciones han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pero ¿está usted sirviéndole cuando se une con los ateos y los infieles, con hombres que profanan el nombre de Dios, con bebedores y fumadores? Y está describiendo el interior de las logias masónicas. Lo está diciendo una profeta, una profetisa. Esto es lo que aún hacen en la actualidad. Sabéis, a lo largo de mi vida he ido conociendo distintos masones. Y gracias a Dios he podido saber datos internos de ellos. Y cuando ves los datos internos de ellos, todas estas cosas son absoluta realidad. Allí no se va a adorar a Dios. Sabéis, entre masones se decía, los masones no pueden ser ateos. Solo en Francia surgió un grupo que aceptó que podía ser ateo. Pero normalmente se es creyente. Bien, pues esto escrito en 1800 y pico, ya estaba hablando que entre ellos no todos eran creyentes. Pero que eso sí, eran infieles porque profanaban el nombre de Dios y allí fumaban y bebían. ¿Un cristiano puede estar en un ambiente así donde el nombre de Dios es vilipendiado? No, aunque se digan que puedan llegar a ser creyentes. ¿Sabéis? La masonería tiene algo que es curioso. En cada logia tienen un libro sagrado. Lo tienen muy bien puesto. Los cristianos tienen un libro sagrado en sus logias. Son cristianos y masones. ¿Qué libro tienen? Las Biblias. Tienen una Biblia abierta. Pero si vais a logias del mundo islámico, tienen un libro sagrado. ¿Es la Biblia? No. El Corán. Y así en distintos lugares tienen los libros sagrados de esas zonas. ¿Cómo se puede ser uno con alguien que no está siguiendo la verdad divina? No puedes estar con un pie a cada lado. Por desgracia, eso fue un hecho también para adventistas del séptimo día. ¿Recordáis un escrito precisamente como este, en el cual Ellen White está hablando a una persona en concreto en Australia?
¿Os suena de algo? ¿Os suena un señor llamado Folgit? ¿No? ¿Estamos mal de lectura o estamos mal de memoria? ¿De qué estamos mal? De las dos cosas. Mirad, hay cosas que el cristiano ya toca que sepa, y es, primero de todo, tener los libros, además de la Biblia, evidentemente, del espíritu de profecía, y no tenerlos para pura colección, sino tenerles allí para sacarles el jugo. Ellen White habló con un señor masón adventista de Australia. ¿Sabíais algo de esto? ¿Os suena? Este señor tenía altos grados precisamente, era el que llevaba la logia en una parte de Australia en concreto. Y Ellen White le escribió una carta. Y esa carta es parte de lo que podéis ver en estas imágenes. Ella le dijo algo muy interesante. ¿Cómo siendo adventista puedes estar puesto en esto? O estás con Dios o estás con Satanás. ¿Sabéis? Ellen White es acusada de ser masona. ¿Vosotros creéis de verdad que Ellen White era masona? Pues hay gente que sí que se lo cree. Y hay gente que ha salido del adventismo, se ha ido porque ha creído en lo que dicen algunos que Ellen White era masona. ¿Y sabéis en qué se han basado para decir que Ellen White era masona? Pues se han basado en estos escritos. Se han basado en estos escritos porque Ellen White no solo le envió una carta, Ellen White se personó delante de él. Y sabéis, Ellen White, cuando empezó a hablar con este señor, empezó a hacer una serie de gestos. Gestos con las manos, gestos, movimientos con los brazos, posiciones en concreto. Y el otro señor se quedó totalmente perplejo. ¿Sabéis qué hacía la señora White? No estaba bailando ni nada de eso, no. Ellen White estaba haciendo unas gesticulaciones que su ángel le había indicado hacer. Ellen White, que era lo que ahora diríamos una señora cateta, o sea, como yo, pero en esos años, sin estudios, estaba haciendo gestos que solo conocían los más altos grados de la masonería. Y sabéis, en esos tiempos mujeres masonas había muy poquitas. Una de ellas fue Madame Blavatsky, que si la buscáis en internet, era la creadora de la teosofía. Ya suena raro, ¿eh? Teo y no logía, sino sofía. Dios, sabiduría. Sofía es sabiduría. ¿Y qué sabiduría? ¿Qué conocimiento? ¿El de Dios o el del otro lado? El del otro lado. Y esa señora aparece vestida con un atuendo de la época, pero de masona. Y lleva precisamente aquí también su grado dibujado. Bueno, dibujado, colgado. ¿Sabéis quién entraba a la masonería como mujeres? Mujeres que tenían un alto grado, un alto conocimiento, una cultura aparte impresionante, etcétera, etcétera. Al igual que en los masones hombres. Ellen White había asumido esos niveles alguna vez. Cualquier persona que haya leído biografías de Ellen White, ahora haya mirado un poco su historia, dirá, a esta señora los masones le dirían, ala, vete por allí, vete por donde has venido, porque eres una pueblerina. Ella no tuvo contacto con masonería para aprender nada, pero en cambio estaba haciendo todos esos gestos ante ese señor. El otro, que sabía que esos gestos solo los sabían los masones de alto rango, se quedó tan perplejo que entonces entendió que ella no era masona, porque era evidente que ella no era masona. Pero era evidente que ella había tenido una revelación sobre él
y sobre el mundo de la masonería, las sociedades secretas, que hizo que él cambiara drásticamente. ¿Sabéis? Este señor no quería dejar sus logias masónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las logias masónicas se conocen personas, entre ellos, que ¿qué tienen? Pues un buen estatus normalmente. Y entonces, ¿qué hacen entre ellos? Ayudarse, se fomentan, y los negocios van creciendo y creciendo y te vas posicionando mejor en la sociedad. Pues bien, él no quería apartarse de todo esto, pero estaba en un pie en la iglesia y en el otro allí. Y Ellen White lo vio en visión. ¿Sí? ¿Quién se lo contó esto si no lo sabía nadie? Y desde tan lejos. Y cuando ella llegó a Australia y fue a hablar con él, hizo todo eso, y el otro se dio cuenta que esto de normal tenía poco. Y fue entonces cuando se tomó en serio a Ellen White, y se tomó en serio el mensaje que Dios le había dado a ella especialmente para él. Y gracias a eso, ese hombre se convirtió de nuevo al Señor, y apartóse totalmente del camino que estaba tomando. ¿Sabéis? No se pasó de un día para otro, no dijo, dejo la masonería de golpe y me hago adventista otra vez de lleno, ¿no? Le dijo a ella que transcurriría un tiempo aún hasta que no pudiese desvincularse totalmente de ellos. Y al final lo consiguió, se pudo desvincular. ¿Y qué sucedió? Que pasó a ser un cristiano de verdad. ¿Sabéis? Gracias precisamente a esa situación de antaño, han quedado estos escritos de Ellen White, que siguen hablándonos aún a nosotros del peligro de las sociedades secretas y que los cristianos jamás deberían tener nada que ver con ellos. Y ahora resulta que por desgracia no es que no se tenga nada que ver con ellos, sino que se está siendo de ellos. No se ha hecho caso del espíritu de profecía. Se han apartado los testimonios como si fueran nada agradable. ¿Y cuál es el resultado? Que el pueblo de Dios está puesto donde no debiera estar. Bien, escritos ya veis que hay muchos, y vale la pena que todos estos escritos los conozcáis, porque vais a daros cuenta cómo ella describe cómo trabajan las sociedades secretas. Y estamos viendo a veces películas. ¿A alguien le suena el Código Da Vinci? Que sí. Quizás hasta alguno habrán leído esas novelas. El Código Da Vinci es algo que ha llamado mucho la atención, porque estaba describiendo esa situación entre mira la masonería y mira el Vaticano, y entre ellos, uy, la que se tienen. Y hay el malo malo, bueno, típico argumento. Y la gente que actualmente de investigar investiga poco o nada, le gusta más la cosa fantasiosa y se agarra a lo que dice una novela y dice una película como si fuera la Biblia. ¿Sabéis lo peor de todo esto? Cuando ves que cristianos adventistas llegan a creerse eso. Cuando te encuentras ante eso dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Es que está dejando de ser pueblo de Dios y no se está enterando acaso? Pues sí, no se está enterando, ¿no? Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Recordad siempre este texto, porque este texto lo vamos a tener siempre puesto aquí, para que no nos suceda nada de eso. ¿Sabéis? Cuando he estado hablando con masones, a alguno de ellos le he podido dar estudios bíblicos, gracias a Dios. Y me han contado experiencias de lo que les llega a acontecer en sus propias vidas. No todo es cuestión de negocios y esas cosas que pueden ser agradables monetariamente, sino que además pueden encontrarse en situaciones de espiritismo del más absoluto. ¿Sabéis? Recordaré siempre cuando
yo tenía un vecino que estuvimos hablando y claro, yo no me voy a callar de mi creencia, como es lógico. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros vecinos? ¿No intentamos hablarles también del Evangelio? Pues bien, como era de esperar, yo hice eso y aprovechando que yo entonces tenía alguna máquina de gimnasio en mi casa, pues le ofrecí venir a entrenar, etcétera, y claro, entonces ¿qué sucede? La amistad se forja más, ¿no? Pues llegó un momento en que hablando de estos temas de cristianismo, él me dijo que quería recibir estudios bíblicos. Él había estado estudiando 5 años de teología en un seminario católico. Además era astrólogo, sí, astrólogo de los que te hacen tu carta astral. Y después me dijo, y soy masón. Vamos, un compendio de cosas que realmente están totalmente fuera de lugar de la palabra de Dios. Hubo un día en que subí a su casa, porque vivía encima. Nos sentamos en su comedor, estábamos haciendo el estudio bíblico y estábamos sentados uno frente al otro. Allí, el pasillo de su casa, bastante largo, empezó a oscurecer. Estábamos a gusto hablando. Estuvimos, no sé, quizá 2, 3 horas. Empezó a hacerse oscuro y él, bueno, supongo que estaba tan a gusto que no le dio por levantarse y encender la luz. Yo tampoco le iba a decir en su casa, enciende la luz porque no nos vemos, me sabía mal. Bueno, pues seguíamos hablando. Y de repente, al fondo de ese pasillo, que habían habitaciones, estábamos los dos solos, ¡puf! Una luz que se enciende. ¡Puf! Se apaga. Yo seguía hablando con él como si nada. ¡Puf! Otra vez se vuelve a encender. Yo no me giro. De reojo, sencillamente lo notas. ¡Puf! Se apaga. Seguimos hablando así no sé cuánto rato más. Al final eso termina. Hacemos la oración, eso se termina. Me levanto y le digo, escucha, ¿y cómo lo hacías para encender y apagar la luz desde aquí? Y me dice, ¿tú también lo has visto? Bueno, no era la luz de la habitación, era el televisor que tenía en esa habitación. Alguien lo encendía y lo apagaba y no había ser humano allí ninguno. Cuando estuvimos hablando de esto, luego empezó a abrirse y ya no me fui, aún tardé más en irme abajo, y me empezó a contar sus experiencias desde que había entrado en el mundo de la masonería. Me contaba que iba andando por la calle, tan tranquilo, un chico que es alto además, y de repente notaba una mano aquí. No había nadie. Seguía andando, otra vez. Él no sabía de dónde le bajaba todo esto. Luego me contaba que también iba andando y de repente el suelo se le hundía. El suelo, pero el suelo no se hundía en realidad. Y en cambio él notaba que se hundía. ¿Qué era todo eso? Manifestaciones satánicas. Porque sin darse cuenta se había puesto hasta el cuello. Pero sabéis, él era noble. Y llegó un momento en que me contó que estaba harto de la masonería. Llevaba 20 años como masón. 20 años. Y decía, mira, Víctor, cuando entras allí te venden que esto es todo una hermandad, una fraternidad, que da gusto estar entre todos. Y después te das cuenta que van por intereses, que entre ellos se sacan los ojos, pero están juntos por intereses. Y que hay algunos que, claro, como pasa en todas partes, quieren ascender. Y para ascender tienen capacidad mental, pero también saben pisar a los demás. Y los superiores lo van viendo.
Y al que sirve, lo llaman aparte y así van subiendo sus grados. Él me llegó a contar que se dio cuenta de una expresión que aquí no sé si utilizáis. Me están levantando la camisa. ¿La utilizáis esa expresión? Es para decir como me están engañando, me están, bueno, haciendo lo que quieren. Pues él dijo a partir de entonces que me iba a pasar datos internos. Y sabéis, me pasó datos internos gracias a los cuales pude conocer muchas más cosas del funcionamiento operativo de la masonería en general. Y te dabas cuenta que cuando te pasaba alguno de sus libros, de esos que tienen prohibido pasar a nadie, porque se la están jugando, cuando empecé a leer algunos de los textos, al final, ¿sabéis qué tuve que hacer? Cerrar el libro y devolvérselo. ¿Sabéis por qué? Notaba presencias satánicas detrás. ¿Sí? Notabas como si alguien te pasara y todo se te ponía erizado. Todo. Allí dije, hasta aquí llego. ¿Sabéis? Hemos de tener un punto de límite. Sí, hay un punto que no podemos traspasar ni como cristianos por querer saber y denunciar estas cosas. Sabemos ya lo que sabemos, no vayamos más para allá, porque te estás jugando tener los problemas graves de verdad. Pero graves de verdad no quiere decir que los ángeles caídos te puedan eliminar, que podrían hacerlo. Si Dios no te protege, pueden hacerlo. Sino porque puedes llegar a querer aspirar a tener unos conocimientos que son cautivadores. Y os digo la verdad, tú empiezas a leer sus explicaciones y dices, es curioso qué conocimiento tienen, cómo encajan las cosas que nosotros no nos enteramos de nada. Sí, de nada. Pero llega un punto en que ese conocimiento, veis que se va yendo por un filo derrotero a un lugar totalmente satánico. Y es cuando ves eso que dices, ¡ey, para muchacho! Para, porque esto te llevaría al otro lado. ¿Sabéis? Cuando estas cosas suceden, puedes aprender cosas, pero no cruces nunca ese umbral. Porque he conocido personas que lo han hecho y han terminado siendo masones. Y han terminado en el lado oscuro. Y después se han mofado de lo que ellos realmente podían llegar a creer como cristianos. El peligro está, Satanás sabe que el conocimiento es algo muy tentativo. ¿Qué le pasó a Eva? ¿A qué árbol fue? ¿Qué árbol era? El del conocimiento. Claro. Seréis como dioses. Ese sigue siendo su lema, seréis como dioses, te ofrecen un conocimiento impresionante y la gente cae allí. Bueno, pues eso es lo que debemos evitar, que la gente caiga en estas cosas. Pero debemos conocer lo suficiente como para advertirles. Si las logias de este tipo no tuvieran nada de atractivo, ¿creéis que la gente se haría de sociedades secretas? No, tiene que tener algo que los atrae, ¿verdad? Satanás siempre pone caramelos en la boca y con un recubrimiento precioso para que te sea más fácil agarrarlo y ponértelo. Y ese caramelo es un veneno. Os podría explicar más anécdotas al respecto. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Terminamos ya o no lo sé? ¿Cómo? No os oigo. ¿Falta unos minutos más? ¿Sí? Bien. Os haré referencias y con esto lo que os estoy diciendo es para advertiros y para que os deis cuenta que las personas que dicen, y os lo digo porque a mí me lo han dicho muchos adventistas, ¡buah, la masonería ya no pinta nada! Esos ni tienen poder ni tienen nada. Pues lo siento por ellos, pero son unos ignorantes por más carreras que tengan. Tuve un jefe
cuando yo tenía unos 18 años. Fue la persona que curiosamente me dio a conocer los temas de masonería. Yo había oído hablar de masonería cuando tenía 13 o 14 años, porque en ese entonces en España había mandado el general Franco y él escribía libros bajo un seudónimo contra la masonería. Curiosamente su hermano era masón y él también, aunque parece ser que oficialmente lo rechazaron, y se vengaba así. Es mentira. Alberto Rivera, el ex jesuita, denuncia que Franco era un auténtico masón y además apoyando al clero, por supuesto, ¿eh? Pues este hombre me empezó a contar, hicimos muy buena amistad y aún la mantenemos, porque es una muy buena persona. La lástima es que está en un lugar totalmente equivocado. Me empezó a contar las cosas de lo que ellos creían. ¿Vosotros habéis visto algún tipo de dibujitos animados o peliculitas donde salgan gnomos? ¿Sabéis qué son los gnomos, no? Esos duendecillos del bosque que viven en las setas y esas cosas que dices, ¡ah, qué tonterías! Y eso salen dibujos animados y películas. Eso es una creencia de los masones. ¿Que existen? Sí, ellos creen que existen, que hay bosques donde hay gnomos. Sí. Y hay hadas madrinas. Diréis, ¿pero cómo se puede creer eso? Pues ellos se lo creen. ¿Por qué? Pues porque algo ven. Algo ven. Hay espíritus de demonios que pueden hacer creer lo que les dé la gana. Él me contó cómo fue entrado en la masonería. Me contó que lo hicieron pasar a una habitación. Pasa, bien, vale, él entra, no había nadie, le apagan la luz y empieza a notar que allí se llena de gente. Dice, pero si aquí no había nadie. Y esto me lo contaba él así. No había nadie y se está llenando de gente. Le sucedió algo en esos momentos. Percibió como alguien, como si fuera un monje, ¿sabéis? El típico monje con capucha. Percibió que tenía uno allí. Se quedó medio asustado. Y de repente nota que en la espalda también le ponen una mano en el hombro. Se quedó perplejo. Pero notó que esa mano no era solo de para asustarlo, sino de ¿qué hacéis a una persona cuando le tenéis un aprecio? ¿Es que le dais unos toquecitos? Él entendió con esos toquecitos que ya estaba aceptado. Y fue a recibir esos toquecitos y ¡fuf! Todo desapareció. ¿Sí? Todo desapareció. Él entró así al mundo de la masonería. Luego me empezaba a contar las sensaciones y experiencias que estaba viviendo al respecto. Y diréis, ¿pero esto puede ser? Yo os digo que este señor no mentía, podéis tener más claro tanto como queráis. Me contó que él tenía un alma gemela. ¿Os suena ese concepto? Mira, es mi alma gemela. Una persona que tiene una afinidad total con otra, a veces apenas casi sin conocerse. Ellos dan una explicación a eso. Es alguien que ha venido en épocas anteriores, que te había tenido contacto contigo y que eres como tú. A mí me sorprendió mucho, y ahora entenderéis por qué os digo esto. Cuando un autor adventista de prestigio, de origen judío, escribe en uno de sus libros que él se encuentra con su alma gemela. Digo, ¿qué? ¿Quién puede escribir eso? Que es un concepto masónico. Y está siendo uno de los dirigentes importantes de la Iglesia, bien reconocido. Bueno, pues resulta que él, este señor, dice que tenía un alma gemela que era una señora, que tenía muy buena amistad. Y un día, cosas que sorprenden. Había una comunión y la hija de esa señora hizo la comunión. Dices, ¿cómo puede ser? Si son esto, ¿cómo van a ser también lo otro? Bueno,
Dice que la niña estaba, ya sabéis, ya conocéis las iglesias católicas donde hay el altar, hay un crucifijo, y la niña vestida de blanco, ya sabéis que cuando hacen la comunión, bueno, aquí quizás esto no lo conocéis mucho, no lo sé, pero allí cuando hacen la comunión, en los países siempre de tradición católica, visten a las niñas como si fueran fantasmas, por decir algo, todas de blanco, muy bonitas aparentemente, bueno, depende del gusto de la persona. Y los niños los vestían de marineritos. No sé qué historias, pero bueno. Resulta que la niña, que era muy buena niña, según me contó él, estaba allí mientras estaba haciendo el ritual. Y él, que estaba sentado atrás, junto a la otra persona, empezó a ver que salía una luz desde la cruz hacia la niña, que la cubrió entera. Y a su lado se le apareció Jesús. Jesús, que fue con la niña, le hizo algo y ¡fuf! Se va otra vez la luz y él hacia el crucifijo y desaparecen. Nadie de los de allí vio nada, dice. Nadie. Solo él se quedó mirando a su alma gemela y le dice: ¿tú has visto lo que yo he visto? Perdón, en catalán. ¿Tú has visto lo que yo he visto? Dijo: sí. ¿Por qué ellos veían estas cosas y los otros no? ¿Creéis que de verdad era Jesús el que se le apareció la niña procediendo desde allí? No lo saben y se ponen en el mundo oculto hasta aquí. Y después es curioso porque él conoce las profecías adventistas del tiempo del fin y a veces cuando me llama me dice: aún tendrás razón, ¿eh? Y se pone a reír. Aún tendrás razón con lo que dices porque todo lo que tú decías está pasando. Pero ¿sabéis? Los masones creen algo que Satanás también cree. Que al final todo se puede cambiar. ¿A qué me estoy refiriendo? Al desenlace final de la historia de la humanidad. Satanás no solo hace las cosas por maldad y mira, como yo me voy a quemar, te chinchas Dios y me llevo todos al fuego conmigo. No. Y Ellen White lo escribe. Satanás hace eso porque cree que puede cambiar el final. Y ese concepto lo ha transmitido a través de la masonería y ellos creen que con su poder y su influencia y sus plegarias y no sé qué historias más, pueden cambiar las cosas al final. Y esos conceptos están también en la nueva era. Todo participa de lo mismo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Uf. Bien, en un Real Madrid-Barcelona hay masonería que no está en el terreno de juego. Está en los directivos. Está en los directivos y especialmente en un presidente de esos dos clubs. Del otro no lo sé, pero de uno lo sé seguro. Y es un señor que tiene más millones de los que puede llegar a contar en no sé cuánto tiempo. ¿Entendéis? ¿Quién os estoy hablando? En los deportes de primera línea, en deportes profesionales, la masonería cuenta mucho. ¿Sabéis? El juego de cartas Illuminati New World Order, que os estaba mostrando el otro día, allí aparecen los deportes profesionales. Y aparece, no sé si es un jugador de rugby con dinero, con una maleta, donde aparece el triángulo con el ojo. Queriendo decir que allí es un negocio que están moviendo ellos. Si hablamos de fútbol, ¿sabéis quién inventó también las reglas del fútbol y dónde? ¿Sabíais esta historia? ¿No la sabéis? ¿Os gusta el fútbol? Sí, sí. Mirad, el fútbol, con su reglamento actual, más o menos, se inventó en Inglaterra. ¿Y sabéis dónde? En un pub. Sí, en esos lugares que ellos se dedican a tomar cerveza como no sé cuántos litros. ¿Y sabéis a quién pertenecía eso?
¿O dónde era? ¿Qué hacían allí? Una logia masónica. Los inventores del reglamento del fútbol eran masones. Y mirad qué casualidad que, bueno, no sé si lo sabíais, si hacéis todos unos cálculos al respecto, os daréis cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver precisamente con la masonería. ¿Cuántos jugadores juegan por banda? 11. ¿Y por qué 11? Vimos la realidad del número 11, ¿no? La otra vez. Y en verdad todo fue preparado de un modo para levantar pasiones. Y mirad si con el paso de los años no se ha conseguido eso. El fútbol es capaz de hacer que la persona más tranquila que está así mirando un partido en su casa, cuando ve una injusticia, o lo que cree él una injusticia, porque a veces los ojos ven lo que les da la gana un poco, y se pone a gritar y a decirle de todo menos guapo al árbitro y al que ha hecho la entrada al otro jugador. ¿Qué está aflorando en las personas? Pasión. ¿Y qué pasión? ¿Una pasión buena? Pues no, todo lo contrario. Y os lo dice uno que iba para jugador de fútbol. ¿Entendéis? O sea que sí, nos puede gustar, vale, pero hemos de saber las cosas. Satanás trabaja haciendo cosas para que la gente se quede pegada allí y su tema de vida sea eso. ¿Sabéis? A veces cuando bajo de donde vivo, mirad qué cosas tengo. Vosotros aquí tenéis una iglesia casi en cada esquina, allí hay un bar en cada esquina. Y vas andando por allí y siempre ves personas que aparecen, que forman parte del mobiliario del bar. Siempre están en el bar. Y tienen una conversación. Cuando pasas, ¿qué conversación suele ser? Que es el Cristiano Ronaldo, que es tan bueno, que no sé qué. Y el otro, ¿qué dices? Que no. Y así están todo el rato. Y vuelves a pasar y aún están discutiendo de la jugada del domingo pasado cuando ya es el viernes. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Toda su vida cuál es? De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, ¿eh? Y Satanás ha ido ideando muchos deportes variados que dices, ¿hacer deporte es malo? No, claro que no. Lo que es malo es hacerlo con esos objetivos. Y normalmente el pobre infeliz que practica un poco de deporte se lo pasa bien más o menos. Pero cuando se trata de que te lo están infundiendo, es porque genera gran cantidad de dinero. Y además cumple una función. ¿Sabéis qué decía el general Franco en España? Al menos se le asigna esta frase: darle fútbol y toros y se olvidarán de la política. Sí. No son tontos. Satanás sabe lo que hace. Y Satanás va a entretener al pueblo. Y mientras los cristianos deberíamos estar por más cosas y lo otro tenerlo como una cosa que... No. Yo he visto hasta cristianos adventistas enfadarse de malos modos y quererse pegar porque uno era del Barça, el otro del Madrid, o el uno del Madrid y el otro del Atlético de Madrid, o uno era del Bilbao y el otro de no sé quién. ¿Pero esto qué es? Pero lo peor es que luego resulta que las propias iglesias se encargan de hacer partidos de fútbol y de otras competiciones. Pero claro, ya sabéis que el fútbol es un deporte de bastante contacto, ¿no? Sobre todo cuando hay alguno que es un poco, en fin, ya me entendéis, que bastante violento, por decirlo de un modo suave. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un balón en juego y hay un color, que uno lleva una camiseta y el de enfrente lleva otra distinta, y este, que tú ni lo tragas quizás, ¿vale? Lo tienes ahí de compañero, pero lleva tu misma camiseta. Y el otro, que es tu amigo, resulta que va con la camiseta que es la del otro equipo. Y de repente parece que los amigos allí desaparecen todos. Y dices, ¿esto es normal? ¿Qué espíritu hay allí? ¿Sabéis? Yo pocas veces he visto que las personas que van a jugar se lo pasen bien realmente jugando. Porque sin jugarse nada, a veces parece que se están jugando la final de la Champions. Y dices, ¿pero qué haces?
Bueno, pues eso sucede. ¿Por qué? Pues porque Satanás sabe cómo somos, sabe arrancar nuestras pasiones. Y a partir de aquí se ha ideado jueguecitos, que muy bien hacer deporte, pero es que además lo peor es que la mayor parte de gente ni hace el deporte, solo lo ve por la tele. O sea que aún peor, porque encima ni corren. Bueno, pues sí, el mundo de la masonería tiene un gran peso en el mundo del deporte profesional, en general. ¿Por qué? Porque genera grandes negocios. Grandes negocios. ¿Es normal? ¿Y ellos a qué se dedican? ¿Habéis leído Apocalipsis 18? Son los grandes mercaderes de la tierra. Por eso ha intentado fomentarse esto, para sacar recursos. Y mientras se sacan recursos, ¿quién saca beneficio también por el otro lado? Babilonia, que está consiguiendo que la gente ande por sus fueros y sin saberlo. Pues no sé, ¿queréis aprovechar a hacer alguna otra pregunta ya puestos? ¿Sí? ¿Te refieres a carreras de automóviles o algo así? ¿O en las insignias de los coches? Sí, claro, por supuesto. Hay muchos nombres que ya el nombre ya te está indicando alguna divinidad pagana, como Mazda, por ejemplo. Opel tiene el rayo, en fin. Fiat, Lancia, que pertenecen las mayor partes de acciones al Vaticano, que tiene una cruz con una serpiente donde hay un hombre allí dentro la boca de la serpiente. Dice, ¿y esto qué es? Bueno, pues sí. Pero claro, imaginaos, están impregnando tanto el mundo de los negocios en general, que hay personas que dicen, pues si es de masones yo no compro nada. Pues más vale más que te vayas a vivir al Quinto Pino y te dediques solo a coger setas. Porque cualquier cosa de lo que compres, prácticamente detrás, si hay una gran marca, están ellos. Ya es inevitable. ¿Alguien más quiere decir algo o terminamos? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, sobre eso yo datos totalmente no he podido obtener, pero sí que hay personas que han comentado que reciben bastantes instrucciones para hacer ir a la gente de la forma que ellos quieren en muchos sentidos. Bueno, esto se comenta, a veces es difícil encontrar datos fidedignos, ¿eh? Yo os puedo hablar de lo que sé, otras cosas pueden quedar en el mundo de la especulación. Sí. ¿Qué significa el signo de la medicina, que tiene una serpiente enrollada? Bueno, esto es un poco de larga historia, ¿eh? En verdad viene del mundo griego y tenía que ver también con eso, con un tipo de divinidad que ayudaba a sanar. Pero la serpiente no es solo una serpiente, normalmente. A veces es serpiente y a veces hasta con dos cabezas. Bueno, tiene que ver, evidentemente, ¿la serpiente nos sana? ¿Quién es la serpiente? Satanás. Bueno, detrás de eso es una larga historia por eso, ¿eh? Que a veces, bueno, quizás algún día convendría también explicarlo todo largamente. Pero evidentemente el mundo de farmacia y este símbolo ya vemos algo raro, ¿eh? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los masones, los jesuitas y los Illuminati? Los jesuitas crearon los Illuminati y los Illuminati infiltraron la masonería. ¿Vale? Estructura piramidal. ¿Quién manda? Jesuitas. Illuminatis pueden ser extraídos de ellos, es un grupo en concreto, pero que recibe órdenes de superior. Y los masones son los que, muchos de ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo en verdad, son utilizados, y otros de más arriba ya saben bastante más. Le quería hacer una pregunta. Hace tiempo yo vi la tumba de Elena G. de White y vi el obelisco. Sí. Y ¿cómo se explica eso? Mirad, hoy mismo he recibido un email, antes de venir lo estaba viendo, aún no he podido responder,
donde una vez más, por 900 millones de veces, me preguntan lo mismo. Eso lo he explicado ya en varias conferencias, porque sé que hay gente que entra de nuevo en las conferencias, no ve eso, y claro, cuando ven que trato de Ellen White dicen, pero si era masona, tiene un obelisco allí. ¿Lo explicamos de un modo claro para que quede otra vez registrado? ¿Lo dije el otro día? Es que no recuerdo. Que sí, ¿eh? ¿Que lo repito? ¿Sí? Vale. James White, el marido se murió. Al morirse el marido, la gente del pueblo, que los quería mucho a pesar de que ellos eran adventistas, le ofrecieron un monumento a Ellen White para su marido. Ella lo aceptó. Dijo, vale. Bueno, no dijo vale porque creo que esa expresión no la utilizaba, pero bueno. Pero lo aceptó. Pero resulta que cuando le enseñan el monumento, es un monumento quebrado, roto. Y ella dice, no, lo siento, no puedo aceptar esto, porque esto significaría que mi marido, en simbología vendría a decir que mi marido se quebró por el peso de la obra que estaba llevando, y él eso no lo hizo nunca. Vale, le presentaron otro, un monolito, un obelisco. Y allí se puso. Y diréis, ¿y por qué Ellen White no dijo, no, que esto es satánico? ¿Por qué no lo dijo? Porque Ellen White, todo lo que explica de la masonería es lo que el ángel le había mostrado. Pero no lo sabía todo. No lo sabía todo. Había cosas que desconocía totalmente de la masonería. Y allí se quedó el obelisco. ¿Y qué sucedió después? Sinceramente sigo pensando que Dios permitió que nos colaran ese gol por toda la escuadra, ya que hemos hablado de fútbol. Porque iba a ser una prueba para que las personas miraran y pensaran, anda, si esto es de los masones, Ellen White era masona. O que se plantearan, ¿puede ser esto? Vamos a indagar a ver si es verdad. ¿Qué hacían los bereanos? ¿Lo recordáis? Miraban cada día si esas cosas eran así o no. Mucha gente se queda viendo la apariencia y le es más que suficiente para decir, era masona, es evidente, tiene un obelisco. ¿Y dónde están el resto de pruebas? ¿Visteis cuando estuve presentando las temáticas sobre Benjamin Franklin, George Washington, etcétera, etcétera? ¿Mostraba solo una cosa de ellos para decir que eran masones? Bueno, evidentemente, si hubiese habido solo un escrito ya de una logia masónica diciendo que tal cual es masón, con eso está claro, ¿no? Pero es mejor mostrar más pruebas al respecto, porque si no puedes caer en el error. Y a mucha gente ya le va bien el error, porque con eso echa por tierra la profesión de profeta que el Señor le dio. Y así muchas personas se están columpiando en esto para no querer aceptar el mensaje de Dios para el último tiempo. Amén. ¿Sí? Además, en la programación ahorita, las citas que puso ahí, ¿verdad? Explica específicamente, está en contra del hermano que está en la masonería, que es adventista. Entonces el Señor a través del ángel le hace ver que esta persona está dentro de ahí, y ella protesta y hay pruebas suficientes. Sí, sí, totalmente. Os habéis animado, ¿eh? Bueno, yo anduve intrigado por mucho tiempo con esas citas de la hermana White y el obelisco allí. Dije, aquí hay contradicción. Y lo que hice fue que hice un viaje hasta allá, al cementerio, y me puse a andar viendo muchas lápidas ahí, muchos obeliscos, y descubrí que algunos obeliscos dicen allí que es francmasón la persona que está allí enterrada, pero otros simplemente tienen el obelisco y no dice que es francmasón. Entonces lo que hice fue preguntarle a una persona del pueblo por qué razón
todos los muertos enterrados allí tienen el obelisco. Eso indica, le dije, que todos eran masones, y dijo no. Simplemente que en este pueblo esa era la manera como identificar un puesto donde hay un ser querido muerto. Así como en muchos pueblos identifican con una cruz a la persona que tienen enterrada, la costumbre en este pueblo era identificar con eso a alguien enterrado. El que es masón, en su obelisco dice que es francmasón. Y eso, bueno, dije yo, pues sí, tiene sentido. Sí, sí. Porque la verdad es que decir que es masona, cuando ella claramente está en contra de la masonería, pues eso no tiene sentido. Sí, pero sí. Como dices tú, eso sirve como una prueba. Sí, sí. Una prueba para aceptar o no el ministerio de ella, y lo mejor es investigar. Sí. Muy probablemente, si se ponían precisamente esos monolitos en las tumbas, se ponían porque podría ser que las personas que estaban vinculadas a cuando alguien se moría pertenecían a la masonería, pero eso no indica que realmente el difunto fuera masón. Normalmente, si era masón, aparecía algún tipo de grabación allí indicándolo, como bien dices. Por eso hay cosas que debemos tener en cuenta. ¿Sabéis? A veces ¿conocéis que hay gestos que son típicos de la masonería? Supongo que uno lo conocéis de sobra, ¿verdad que sí que lo conocéis? Bueno, alguien seguro que ahora tomará esta imagen que he hecho yo para decir: ¿veis? Víctor San Vicens es masón, porque me acusan de masón, de jesuita. Es curioso, nadie me dice que es un vulgar pintor, de brocha gorda, que es la verdad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se lo buscan. Entonces, por un solo gesto, debemos también ir al tanto, porque a veces puede indicar o no que una persona es perteneciente a sociedades secretas. Si es, por ejemplo, este gesto que os he hecho, debemos tener presente que, si no recuerdo mal, la Universidad de Buffalo también lo usa. Sí, aquí en Estados Unidos. Pero además, cuando hay personas que están hablando, gesticulan, y yo he visto personas que no tienen nada que ver con la masonería, porque los sé de seguro, los conozco de toda la vida, y hacen así. Pero así, y eso le dicen también a Ron Wyatt, porque aparece así en un fotograma, no es así, ¿entendéis? Esto es una postura forzada. Y bueno, ya sabéis qué significa el diablo, ¿no? El cornudo. Pues bien, debemos vigilar en no encasillar a todo el mundo en masonería, porque a veces puede ser cierto, pero debemos intentar encontrar pruebas al respecto. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿todas las sociedades secretas tienen que rendirle cuentas a una de ellas? A una de ellas. Bueno, las logias masónicas funcionan en modos que normalmente hacen informes. Entonces, cuando hay grados superiores, evidentemente esos informes van a algún lugar. Evidentemente. ¿Aún hay más? Interesante. Los niños en inglés dicen I love you. ¿Sí? Los niños no son masones, ¿verdad? ¿Y quién le ha enseñado a hacer eso a los niños así? ¿Sí? Bueno, es que a veces puede ser eso o no. A veces hay cosas que son bastante ambiguas. Pero bien, creo que a pesar de todo, eso es un problema de desconocimiento del pueblo de Dios de muchas de estas cosas. Porque si una cosa es realmente parecida a eso tanto, mejor no jugar con eso, porque vamos a ayudar a los otros a que digan: ¿veis? Esto es de la masonería. Hay que ir con cuidado. Bien, pues os agradezco mucho el rato que me habéis dado para explicar cosas de estas, pero sobre todo, antes de finalizar, quiero deciros, son temas que a veces no son agradables, porque no son agradables, y más cuando te encuentras en ciertas situaciones. Pero tened presente que por encima de todo nosotros tenemos una verdad que también tiene que servir para llegarles a ellos, para avisarles dónde están puestos, y para que el pueblo de Dios no se deje llevar por modas y modismos,
que también provienen de ese mundo y transmiten cosas. Que Dios nos ayude a tener discernimiento. Amén.